Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a esta exposición filosófica. Nosotros somos estudiantes de filosofía de la Universidad del Centro de México. En esta ocasión les vamos a presentar algunos filósofos de la Edad Moderna, en especial de la Ilustración. Estén atentos porque al final van a haber algunas preguntas. La Ilustración es un movimiento que tiene como principal motivo dar realce a la razón, que seamos gobernados por la razón. En primera instancia, entonces, vamos a hablar de este filósofo John Locke. Él es el padre del empirismo y él nos va a hablar acerca del hombre. Antes de iniciar esta exposición, los temas que vamos a abordar serán el hombre, Dios, la naturaleza y la política. Cada uno de los filósofos que vamos a exponer van a hablar acerca de estos asuntos. En primera instancia, entonces, para Locke, el hombre es portador de derechos naturales. ¿Y esto qué quiere decir? El hombre es un ser libre e igual a todos los demás. Y esto da hincapié a un individualismo. Para Locke, lo importante es el individuo. Ya que se beneficie él, luego podrá beneficiar a los demás. Ahora bien, en cuanto a Dios, Locke nos va a decir que por esta misma libertad del hombre, entonces él va a crear una idea a su imagen. Entonces será un Dios a imagen del hombre. Es necesario recordar que en este tiempo de la Ilustración se va a buscar el gobierno de la razón, es decir, se va a dejar de lado los dogmas. Entonces Dios para Locke será solo una idea de la conciencia colectiva. Para John Locke, la naturaleza es un lugar donde, por medio de la razón, que esta es la naturaleza del hombre, podemos conocer la igualdad entre nosotros y un estado de reciprocidad. Entonces, esto es a lo que él le corresponde. Lo que le corresponde es la ley natural. Llegar a la ley natural, a ese hombre que es dotado por razón, por medio de Dios, y que tiene esa libertad para razonar, pero que no es por sí nada más, sino que tiene un objetivo, esa racionalidad. La racionalidad del hombre es ver su propio comportamiento hacia sí mismo y hacia los demás. El objetivo es formar una comunidad donde nosotros podamos vivir bien. Esta ley natural nos sirve para reconocernos a nosotros mismos libres, racionales y encontrar el bien común, el bien propio y el bien común. Según John Locke, en la propuesta de la política, la relación que debe tener el pueblo y el gobernante, en este caso el presidente, esto se elige a través de las elecciones, por el cual el pueblo le confía sus tareas. El siguiente filósofo es el francés Jean de Rond d'Alembert. Él tiene otro pensamiento. Él considera al hombre como un ser dual. Tiene una parte sensual y la parte racional, pero él le da también la primacía a la razón. Este filósofo es conocido por ser uno de los iniciadores de la enciclopedia. Si ustedes se remontan a sus conocimientos, seguramente han escuchado la palabra enciclopedia. Pues de aquí comienza la enciclopedia, esa recolección de conocimientos que D'Alembert va organizando con el motivo de divulgar el conocimiento, porque para ese entonces el conocimiento estaba restringido a unos pocos, a los nobles, a los clérigos y a los de la alta sociedad. Pero él quería que el conocimiento llegara a todos, para así la sociedad poder emanciparse. Como buen sensualista, que acá no nos vamos a referir a lo sensual, sino se va a referir a los sentidos, D'Alembert expone que Dios va a ser una inteligencia superior, como lo podemos ver
en la diapositiva. Este es inmaterial y se nos va a revelar justamente para darnos a entender esta idea de que es inmaterial y que Él ha creado el universo, que lo gobierna con providencia y además nos revela algunas leyes, no todas. Es por eso que nosotros tenemos hasta cierto punto límites en la razón. Entonces nos va a revelar únicamente lo que a nosotros nos interesa saber de las leyes. En lo que refiere a la naturaleza, D'Alembert era un hombre de ciencia. No por nada, su trabajo principal es la enciclopedia, un lugar donde se reúnen todas las ciencias, matemática, física, óptica, acústica. Entonces, él era un hombre que se dedicaba a esto, a estudiarlas, organizarlas, pero asimismo también planteó algunos teoremas, algunos postulados en matemáticas. Y como buen hombre de ciencia, también se preocupó por la filosofía, pero una filosofía que tenía ese tinte científico. Parece que se adelanta un poco a lo que es Kant, porque reúne el racionalismo y el empirismo. Es influenciado él por Descartes, por Bacon, Newton, Locke. Y cree que la ciencia, el objetivo de la ciencia, de tener toda esta información, de tener información acerca de la acústica, de la física, química, biología, reconocer la naturaleza, eso iba a ayudar al hombre a lograr una humanización, a lograr un progreso. Entonces él creía que este era el camino hacia el progreso humano, que el conocimiento de la naturaleza nos iba a otorgar ese progreso. D'Alembert propone en la política las relaciones de las leyes civiles y religiosas, tanto la tolerancia y el respeto, que actualmente no está vigente. Como se habrán dado cuenta, cada filósofo tiene una postura diferente, pero todos van en pos del progreso humano. Para esta ocasión tenemos a Jean-Baptiste Vico. Él tiene una repercusión enorme en la educación. ¿Y por qué en la educación? Porque él considera al hombre como un ser social. Esa es la naturaleza del ser humano, el ser social. ¿Y en dónde podemos socializar? Pues en la escuela. Y por eso él va a abogar bastante a decir que el ser humano va teniendo etapas, ¿no? Teniendo la niñez, la juventud, la madurez. Pero él va a decir que la sociedad va teniendo un círculo que se va repitiendo. Y por eso necesita de conocer este círculo para poder llegar a su objetivo, que es la humanización. En cuanto a Dios, para Vico, pues existe una providencia. Esta providencia se va a encargar de poner en los fieros y violentos, que así se refiere a los primeros humanos, va a poner unas leyes para que puedan alcanzar la humanidad. Y como ya lo mencionaba mi compañero anteriormente, como es un ser que va a vivir en sociedad, entonces es necesario que esta providencia trabaje por ello. Pero este orden providencial va a decir que sirve también para dirigir la conciencia del ser humano, pero no la determina, porque recordemos que para Jean-Baptiste la libertad es lo principal. En Jean-Baptiste Vico encontramos que, él aborda el tema de la naturaleza siempre junto con el hombre, ¿no? Entonces estudia al hombre en su proceso histórico y reconoce que en el hombre hay por un lado barbarie y por otro lado poética, y que el progreso de la humanidad consiste en superar estas dos etapas del hombre, en esta etapa barbárica del hombre, más bien, y entonces reconocer en su propia naturaleza que hay otros y que tiene que vérselas con otros para progresar. Entonces, este filósofo ya en este momento reconocía que hemos superado tal vez en algún momento, sobre todo en la Ilustración, ese estado de barbarie. Pero ¿realmente lo hemos superado el día de hoy?
Me parece que sí, que estos postulados tienen una gran importancia, pero tal vez hay momentos que deberemos reconsiderar. Porque el objetivo del hombre ha sido la humanización, tener un mejor comportamiento entre nosotros. Pero la crítica es si realmente la Ilustración fue ese momento de superación o si aún seguimos viviendo esa superación de la barbarie. Según el filósofo Vico, en la política, afirma que la justicia es la principal norma que rige la razón humana, que es la que se encarga de llevar a cargo el comportamiento humano, que en nuestros días no se practica. A continuación tenemos a este filósofo llamado Friedrich Schelling. Este filósofo es parte del idealismo alemán, pero no entendamos el idealismo como lo que se queda nada más en la mente, sino lo que se logra concretizar. Entonces, para él, el hombre se divide en 3 potencias. La primera potencia es el ánimo. Es la parte más oscura del ser humano, de aquello que no es consciente. Y de lo que no es consciente se divide en 3 partes: la melancolía, el deseo y el sentimiento. Pero sin esta potencia no es posible la siguiente, que es la potencia espiritual. Y esta es la parte más personal del ser humano, porque es la potencia de la conciencia. Para Schelling es importante que el hombre sea consciente. La tercera potencia es el alma. Es lo que posibilita la libertad en el ser humano. Es donde conoce el bien y el mal, y el cual lo va a dirigir. Por lo tanto, el ser humano es voluntad, pero esa voluntad tiene que llevar a la voluntad universal, que es el entendimiento. Sabemos que como seres humanos necesitamos relacionarnos, y Schelling va a decir que Dios es un ente vivo. Va a decir porque necesitamos esa relación con Él. Él se va a manifestar en todo y también va a ser esta unidad de la cual emana todo. Es muy interesante porque si nos ponemos a pensar desde la propuesta de Schelling, entonces ¿de dónde proviene el mal? Él va a decir que como Dios es la causa de todo, entonces el mal también va a provenir de Él. Schelling, en lo que se refiere a naturaleza y al filosofar sobre ella, lo que él se da cuenta, de lo que él es consciente, es que al filosofar sobre ella le está construyendo. Entonces, pareciera ser que al estar pensando en algo, en este caso al filosofar es un momento muy riguroso del pensamiento, es estar concibiendo a la naturaleza en lo que se está pensando, es construirla. Entonces, Schelling, en su libro Sobre el alma del mundo, va a decir que la naturaleza es un organismo que está en movimiento, que es dinámica y que se regula a sí misma y que está en un proceso evolutivo que es siempre, de todo momento. Por lo tanto, bueno, no por lo tanto, sino que la naturaleza es un espíritu que actúa de manera sigilosa, que está en un segundo plano actualizándose y que su objetivo es alcanzar, para nosotros construirla, reconocerla, ser conscientes. El objetivo de ese es que alcancemos nuestra conciencia humana. Con esto hemos concluido el pensamiento de estos filósofos. ¿Y ahora cómo repercute en nuestra actualidad? Con Locke empieza el individualismo. ¿Y esto a qué nos suena? Esto le da pautas para que llegue el capitalismo.
en donde importa nada más el individuo y no importa el bien común. Para el capitalismo lo que importa es lo que posea un individuo. Y para D'Alembert, pues lo importante es que lleguemos todos al conocimiento para poder emanciparnos. Y luego para Vico también, que es muy importante la educación, donde el ser humano va adquiriendo un conocimiento para conocer su naturaleza y desde allí evolucionar. Y para Schelling también es muy importante ser conscientes y que siempre buscamos razones y nos preguntamos por qué existe el mal, si Dios lo ha creado, y para Schelling sí, el mal forma parte de Dios. Y para nosotros, ¿cómo concebimos a Dios? ¿Cómo concebimos al hombre con su relación a los demás? Muchas gracias por acompañarnos en estos minutos. Ahora, para cerrar la actividad, dejamos un link en la descripción. Es un link a un formulario y te vamos a presentar algunas preguntas. Son poquitas, pero que va a ser muy importante para nosotros leer tu comentario, leer tu pensamiento, y así poder nosotros tener retroalimentación y que tú también tengas esa oportunidad de proyectar tus pensamientos y llevarlos a cabo en ese formulario. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.